Entonces, bueno, iniciamos la sesión del 29 de mayo del 2024 con los grupos ATSO 20 y ATSO 21, retomando nuevamente nuestras sesiones después de un receso corto que tuvimos, ¿cierto? Entonces, empezamos ya la etapa de planeación. A mí me habían encargado el liderazgo de, de la ficha 121, pero resulta que finalmente se la entregaron, le entregaron el liderazgo a la instructora Maribel. Entonces, por eso no he vuelto a enviarles pues ninguna información a través del anuncio o de los anuncios publicados ni siquiera, ni por Team ni por Sayuna. Entonces, de todas maneras, les agradezco a los voceros que hicieron la posibilidad y me ayudaron a compartir la información de la sesión de hoy porque estaba teniendo muchos problemas de conectividad, casi que no me pude conectar, pero bueno, por fin se logra ahorita a las 4 de la tarde. Espero que sea una sesión amena, enriquecedora para ustedes, para los conocimientos, porque ya nos vamos entonces a adentrar de qué es lo que vamos a empezar a retomar en en esta nueva fase, en este trimestre. Entonces, les saludo a Jorge, que se acaba de ingresar a la sesión. Esperemos que poco a poco pues se vayan ingresando, pero les voy a ir comentando. Entonces, en las dos fichas coinciden, igual que el periodo pasado, que hay actividades en las cuales pues que coinciden las competencias y que coinciden también las evidencias. Entonces, por eso voy a hacer lo posible porque las dos fichas pues entren a las sesiones en los mismos horarios. Entonces, bueno, saludo a Luis, saludo a Lady, los que se vayan integrando a nuestra sesión. Siendo las 4:02, ¿ustedes tienen ahorita sesión con algún instructor que de pronto no se me vaya a cruzar o que yo les vaya a quitar el espacio? Coméntenme, por favor. Por el ATSO 20 no. Para el ATSO 20, no, para el ATSO 21, ¿hay alguno del ATSO 21? Tampoco, profe. Ah, bueno, Estefanía, gracias. Listo. Entonces voy a empezarles a compartir de qué se trata, de cuáles son las actividades que vamos a mirar. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Me confirman, por favor, si efectivamente están viendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Vale, entonces voy a agrandarla un poquito pues para que les quede más, que vamos a tratar estas dos competencias. Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos y estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. Ahora bien, en el cronograma aparecía aquí esta palabra repetido. Entonces, quiero preguntarles a ustedes si fue que vieron algo de esa materia o de esa competencia, si adelantaron de pronto alguna lectura o que me cuenten para yo poderme pues orientar un poco desde dónde arrancar. No sé si de pronto toman ustedes la vocería o arrancamos desde cero. Alejandra, si estás hablando, no te estoy escuchando. Veo que activaste el micrófono, pero no te escucho. Alguien que me diga, que me responda, por favor, si vieron alguna temática de estas competencias o si no vieron nada, porque como ahí aparece repetido, entonces me genera como esa duda. Y en el ATSO 21 también. No sé, Estefanía, si tú de pronto viste algo, ¿ustedes vieron algo de la temática propuesta?
Profe, pues que yo recuerde, pues nosotros con el profesor Hernández veíamos como las especificaciones, pero con él tuvimos muy pocas sesiones, entonces la verdad, pues yo hablaría que digamos desde el principio sería bueno. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo les propongo que vamos a iniciar, como miren, observen que aquí dice la guía, las 3 actividades que nos proponen son identificar las entidades y las relaciones planteadas en el caso de estudio, ¿cierto? Y luego pasamos a la competencia estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. Y esta contiene 2 actividades principales, que sería diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio también, y modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo del software. Las 3 tienen obviamente todas que ver con la misma temática. Las 3 coinciden como con una práctica en la cual ustedes deben realizar poco a poco, pues el paso a paso para conocer y poder estructurar el diseño del modelo, entidad, relación, y luego pasar al modelo relacional en la siguiente fase de su proyecto de formación. Entonces, esto es sumamente importante porque ahí es donde ustedes, de acuerdo al proyecto de formación que vayan a desarrollar, sí, que vayan a ustedes a ejecutar, pues es el que va a guardar toda la información, es el que va a almacenar toda la información que ustedes vayan a manipular en su sistema o en su proyecto como tal, ¿no? Entonces, al final, lo más importante es que ustedes a través de todas las herramientas tecnológicas que van a utilizar todas van a confluir o todas van a desarrollarse de acuerdo a su programa o a su proyecto de formación. Entonces, va a estar las bases de datos, va a estar su lenguaje de desarrollo, va a estar su lenguaje de diseño. Entonces, y todo eso, los servidores que vayan en el fondo ustedes a utilizar o si deciden hacerlo en la nube. Pero todo ese engranaje, pues tiene que ayudar a procurar que no haya pérdida de información, sobre todo pues que esté bien engranada o que el engranaje esté completamente seguro para que la información quede almacenada y que no se nos vaya a embolatar ni a perder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a identificar frente a los componentes de un modelo de entidad relacional? Ustedes van a tener que empezar a identificar, pues, de qué manera empezamos el análisis. Ustedes ya en este momento tienen unos requerimientos, ¿verdad? Unos requerimientos funcionales que ya estudiaron, analizaron, que ya levantaron la información, que ya ustedes hicieron una entrevista, que ya, mejor dicho, saben que van a desarrollar. Espero que el grupo tenga ya como ese norte, estén ya focalizados hacia ese proyecto que van a realizar para que desde ahora estemos pensando en estructurarlo y que al terminar la fase o al terminar el trimestre, al menos tengamos desarrollado el modelo entidad-relación en su primer prototipo, digámoslo así, pero que esté efectuado bajo todas las normas, bajo todas las reglas, bajo toda la normalización conveniente que tiene que ver con las bases de datos. ¿Listo? Entonces, no sé si me quieran contar, los grupos están establecidos ya, ¿cierto? O sea, ya ustedes tienen un, un, un proyecto visto o ya vienen corriendo con ese proyecto. Jenny dice que sí, perfecto. Listo. Gracias, Jenny, por responder. Juan Camilo, gracias por responder. Perfecto. Entonces, bueno, yo necesito para estas sesiones, sobre todo, que estén de una vez, pues yo les digo que estén dispuestos a compartirme la pantalla, a tener como desde el principio se les sugirió que cuando ustedes ingresan a estos cursos virtuales, entonces vamos a tener que tener los recursos que no estén por allá en el centro comercial viendo la sesión desde el celular, entonces que de pronto ustedes tengan unas distracciones allí para que en el momento en que yo les proponga hacer un desarrollo de algo, una actividad de algo que compete con las bases de datos, pues todos estemos allí como en el
focalizados en la tarea. Entonces, de ahora en adelante, les propongo eso, para que todos pues estemos en ese mismo nivel, porque siempre se necesita pues una atención al 100%, porque es una temática muy, muy, muy relevante, ¿cierto? Entonces, bueno, les cuento. ¿Cómo van ustedes a acceder al material del curso? Pues ustedes saben que este es el champuquito que siempre les digo, pues la guía A4, entonces obviamente vamos a Sayuna, y en Sayuna ustedes van a ver maneja ustedes van a ver que por aquí en la fase de planeación, entonces tienen la actividad de proyecto 4, ¿cierto? Tienen el material de formación. En este material de formación, ustedes van a encontrar todas las actividades, ¿cierto? Entonces, las que competen con estas competencias va a ser la guía de aprendizaje 4 y el material de formación pues va a ser de esta actividad de proyecto 4. Como pueden observar, tienen que ver con conceptos generales de las bases de datos, con conceptos básicos de programación orientada a objetos, con el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, ¿cierto? El diseño de patrones, conceptos y tecnología para el desarrollo web. Entonces, conmigo vamos a centrarnos en estos tres conceptos generales de bases de datos, conceptos básicos de programación orientada a objetos y diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Les propongo que vayamos pues en conjunto viendo estos conceptos generales de bases de datos. Y yo por allí me he encontrado unas variables pues que son como muy didácticas, digámoslo así, muy fáciles de entender para que los que definitivamente no han visto, no reconocen que es una base de datos, de pronto no tengan mayor conocimiento, entonces vayamos como con la cartilla de Nacho Lee para saber y para poder ir de camino poco a poco, entonces para que hagamos entre todos esa construcción del conocimiento. ¿Listo? Entonces, van a tener ustedes este material, conceptos generales de bases de datos, lógicamente, pues vamos a acceder a ese contenido, ¿cierto? Ese contenido va a tener una introducción en la cual pues les aborda la temática como tal, que es una base de datos. Entonces, ustedes cuál es la tarea de ustedes como aprendices, pues darse una miradita, una leidita y una estudiada, o una repasada, requete repasada, muchachos, para que ustedes empiecen a enfocarse un poquito, adentrarse un poquito en el mundo de las bases de datos. Es un tema bastante interesante, es un tema que a ustedes les va a servir para toda su vida como desarrolladores, sobre todo si se van a mover en esa línea tecnológica frente a su profesión. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí como tipos de datos y restricciones de no nulidad, que sería el 1.1 dentro de este general, conceptos de bases de datos. Aquí se despliegan obviamente todos los tipos de datos según las bases de datos que vayamos a construir. Nosotros estaremos enfocados en una base de datos relacional porque vamos a tener en cuenta que lo vamos a tener en un equipo o en un servidor, digámoslo así, y dependiendo del core y de la información levantada, como les digo, frente a los requisitos o requerimientos del cliente, si ustedes pues ya hicieron ese trabajo y ese proceso, y si lo van a hacer, por ejemplo, en la nube, entonces hay que verificar qué necesitamos nosotros si vamos a hacer una base de datos en la nube. Tenemos que empezar a distinguir cuáles son los tipos de datos según las bases de datos que vamos a utilizar. Acá en este pantallazo, pues ustedes pueden ver en este material que les está brindando de pronto un bosquejo general
frente a todas las bases de datos o a los tipos de bases de datos que nos podemos encontrar en el mercado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, mencionan a Oracle, que es una de las más reconocidas. Está también el PostgreSQL, está MySQL, está el SQL Server. Estas son como las más reconocidas en el mercado y como pueden ver, los tipos de datos según cada base de datos, pues puede ser igual o puede variar un poquito en su definición cuando vayamos a estructurando las tablas y los conceptos de entidades, cuando estemos ya desarrollando el análisis frente al modelo lógico y al modelo relacional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Oracle, todos van a manejar este tipo de datos en general. ¿Cuáles son los tipos de datos, muchachos? Ustedes ya que han visto, pues, JavaScript, creo que han visto algo de programación, ¿cierto? En algoritmia, me imagino que también ya ustedes vieron cuáles son los tipos de datos. Levantémonos la manito y me dicen si ustedes en este momento reconocen cuáles son los tipos de datos, por favor. ¿De No, los 8 profe. ninguno? Hola, Hola, profe. hola. Jenny, ¿cómo Profe. estás? Sí, te escucho. Y, pues hasta el momento nosotros en algoritmia no hemos visto los tipos de datos. Quizás ya Tampoco. en otras clases ya podemos empezar a ver los tipos de datos o de bases de datos. Ya. O sea que estamos en cero. No sabemos qué es un tipo de dato. No, señora. Bueno, todos estamos igual. Jorge, Lady, Estefanía, Luis Carlos, Juan Camilo, Juan Federico. Igualito. Mi idea de lo que Sí, estoy señora. hablando. Marca sí. Bueno, ¿qué son tipos de datos? Resulta que ustedes saben, cuando nosotros, a ver, vamos al supermercado, ¿cierto? Y no estamos registrados en esa organización. Entonces uno va al cajero y lo primero que le preguntan es que usted quiere registrarse pues en nuestra base de datos para obtener los beneficios de XX. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Les ha pasado? Sí, profe. Listo. Señora, sí, sí. Entonces, exactamente. Entonces, ese primer acercamiento a ese registro, el registro de quién, o sea, ¿a quién estarían enfocando ese registro? En primer lugar, aunque, ¿quién soy yo para ese supermercado? ¿Cliente? Un cliente. Cliente. Exactamente, un cliente. ¿Y qué necesitan ellos de ese? O sea, entonces digamos que este cliente es un objeto, ¿cierto? Y ese objeto, ¿qué características especiales lo definen frente a ese almacenamiento de información que van a hacer de ese objeto? Código, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué más? ¿Datos? Datos. ¿Es qué datos? ¿Cuáles datos te piden primero? Primeramente te piden ¿qué? El nombre. La cédula primero, ¿no? Para No. identificarte, ¿cierto? Número de cédula siempre le piden. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Y luego el nombre y luego ¿qué más? Fecha de nacimiento. A veces le piden hasta la fecha de nacimiento. Esos van más allá, ya se le meten a la cocina fecha de nacimiento, imagínate. ¿Qué más? Celular. El teléfono. El teléfono, la dirección, el correo electrónico. Serían de pronto esos 5 o 6 daticos como los más básicos que le preguntan a uno, ¿cierto? Entonces miren que esos 5 daticos, el uno, la cédula de ciudadanía, entonces ustedes, ¿qué características frente a un tipo de dato le podrían decir? ¿Esa cédula será de tipo carácter o será de tipo numérico?
Tipo numérico. Numérico, exactamente. Y si es de tipo numérico, ¿ese tipo será entero o será decimal? Entero, profe. Entero, exactamente. Entonces allí empezamos a reconocer nosotros que el tipo de dato, la cédula, pues es un entero. ¿Listo? Entonces, ese es el primer reconocimiento de ese dato. En Oracle se va a definir como integer, en Postgres se va a definir como integer igual, en MySQL se va a definir como int y en SQL Server se define como int. Entonces, de todas maneras, primeramente tenemos que saber qué es un entero, porque una cédula no se puede subdividir. Si una cédula no puede ser carácter, ¿por qué? Porque en primer lugar, pues es un número. En segundo lugar, va a ser un dato único, exclusivo, porque nadie puede tener el mismo número de cédula, ¿cierto? Y entonces ese dato va a ser un dato principal, primario, para ese registro. ¿Listo? Es en primer lugar. Ahora bien, después viene el nombre. El nombre, ¿qué tipo de dato podría ser? Según esta pantalla que tenemos aquí. Texto. Puede ser texto, puede ser cadena de caracteres, puede ser cadena de texto, ¿cierto? Puede ser estos dos. Puede ser texto y puede ser cadena de caracteres. Entonces, ¿por qué texto y por qué cadena de caracteres? ¿Ustedes qué creen? Entonces, el texto, única y La exclusivamente. cadena de caracteres está combinada entre números y letras, creería yo. Ajá, sí, exactamente. Exactamente, está combinado. Está combinado. Y la cadena de texto es solamente texto, que quiere decir como el abecedario. ¿Listo? Pero regularmente, para nombre, para dirección, para correo electrónico, se va a utilizar este tipo de dato, cadena de caracteres. Para Oracle va a ser un varchar, para Postgre va a ser character warning, para MySQL varchar y para SQL Service varchar. ¿Listo? Entonces, de ahí, o sea, ¿por qué el ejemplo? Para que ustedes más o menos pues vayan adentrándose a empezar a diferenciar todo lo que se les venga a la cabeza en ese modelo que ustedes están haciendo. Entonces, empecemos a identificar quién es el objeto, qué características especiales puede tener ese objeto, ¿cierto? Y de qué manera nosotros vamos a identificar el tipo de dato que nos va a permitir almacenar nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? No, profe. Por mi parte, no. Bueno, listo, ok. Entonces, bueno, por allí me dijeron, también nos pueden preguntar la fecha de nacimiento. Listo, pero miren que acá en esta tablita no está la fecha. Sí, sí está fecha. Entonces, este es otro tipo de dato que nosotros podemos utilizar. La fecha de nacimiento no la podemos tratar ni como cadena de caracteres, ni como cadena de texto, ni como decimal, porque es una especificación muy singular, que es una fecha. Entonces, listo. Entonces, este dato también es tipo de dato fecha. En Oracle se define como date, en PostgreSQL como date. Miren que esta sí coincide para todos. Para todos coincide este tipo de dato. Y si nos dan, por ejemplo, o si nuestra fecha sí o sí debe pedir también la hora, entonces hay otro tipo de dato que nos va a pedir la fecha y la hora. O si simplemente necesitamos la hora, hay otro tipo de dato que nos va a especificar la hora. ¿Listo? Entonces, esto lo tenemos que tener bastante clarito dependiendo de qué lenguaje o qué bases de datos nosotros vayamos a estructurar nuestras tablas y nuestras entidades. Entonces, bueno, por este ladito, me imagino que sí me he hecho entender. Y después lo vamos viendo, pues, en la construcción ya de nuestro modelo.
Primero que todo, vamos entonces a identificar la clasificación de las bases de datos también. O sea, qué tipo de bases de datos nosotros nos podemos encontrar a nivel general. De qué manera vamos a clasificar o de qué manera están clasificadas esas bases de datos. Entonces, hay bases de datos estáticas, ¿sí? Hay bases de datos dinámicas, hay bases de datos documentales, hay bases de datos deductivas, según el contenido. Entonces, estudienme y léanse muy bien este contenido para que podamos entender exactamente de qué manera y cómo vamos a poder tratar nuestros datos. Resulta que nosotros podemos tener una base de datos relacional en nuestro sistema de información, ustedes en el desarrollo, ¿cierto? Pero resulta que adicionalmente ustedes definen como grupo, no, pero es que nosotros también queremos dejar como documentación para que no haya como restricciones frente al desarrollo que nosotros estamos haciendo, sino que quede de manera general la persona que quiera involucrarse en el proyecto, pues sepa y no tengamos que ni darle capacitación ni darle inducción, sino que simplemente ella vaya al histórico de la documentación de nuestro programa y se faculte para iniciar o para seguir una nueva versión o que colabore con alguna adición a un módulo específico, ¿cierto? Entonces allí ustedes pueden combinar una base de datos relacional, pero también, por ejemplo, vamos a utilizar una base de datos documental. ¿Para qué? Pues para guardar todo el historial que nosotros queramos guardar. Y así ustedes poder entonces reconocer de qué manera tratar pues sus datos, todos los datos que ustedes quieran almacenar. ¿Listo? Entonces, les recomiendo una lectura rápida, una lectura lenta, un repaso y un análisis de lo que ustedes vayan a leer frente a este material de formación. Todos los datos, los tipos de datos, restricción de no nulidad, esto tiene que ver con cuando nosotros estemos estructurando ya nuestras tablas, de qué manera nosotros vamos a tener las restricciones, ¿cierto? De longitud, por ejemplo, o si vamos a tener un campo que definamos que no puede recibir vacíos o que no nos vaya a quedar en blanco, sino que tiene una restricción de que siempre que aparezca allí esa opción de digitar el nombre, debe de digitarlo, que no me lo deje pasar en blanco, sino que es obligatorio llenar ese campo para seguir el registro. ¿Listo? Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero aquí aparece también lo que tiene que ver con las estructuras jerárquicas, que son bases de datos, en las cuales aparece como a ver, como el abuelo arriba, el padre y los hijos, ¿cierto? Entonces aquí aparece, miren que aquí aparece un departamento que sería el padre, ¿cierto? Un profesor 1, profesor 2, profesor 3, que serían los hijos, y el curso 1, 2, 3 y 4 serían los nietos. Entonces hay una estructura de todas maneras con una jerarquía específica en la cual nosotros pues podemos reconocer la estructura, ¿cierto? Entonces son las relaciones que forman como un arbolito, ¿cierto? Esas bases de datos se usan bastante para, para, para dispositivos, sobre todo, ¿cierto? Para esos registros que yo les puse como ejemplo en una organización comercial. Se utiliza bastante. Entonces, cada tipo de bases de datos, voy a leerles este pedacito, ¿cierto? Tiene un ámbito de aplicación en el que su desempeño es mejor. Por eso yo les hablaba que es muy importante reconocer cuál es el core de la organización para poder saber de qué manera enfocar o cuáles de las bases de datos que vayamos a escoger se acoplan a los requerimientos que nosotros tenemos en primera instancia. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a escoger cuál sería la mejor para cumplir con esos requerimientos y para poder nosotros hacer o darle una respuesta a la problemática inicial que encontramos. Entonces, quiero mostrarles también este documento que tiene que ver con
en cuanto pues a las estructuras de bases de datos. Si nosotros vamos a la arquitectura de las bases de datos, miren que arquitectónicamente hay unas estructuras que tenemos también que empezar a reconocer, que esto es un poquito pues más a fondo y que es sí o sí necesario para que ustedes pues se vayan empapando a nivel profesional de cómo establecemos esas escogencias, ¿no? Entonces, y les solicito, les pido que vayan leyendo qué son arquitecturas centralizadas, cuál es la diferencia entre una arquitectura centralizada y una arquitectura cliente-servidor, que regularmente uno cliente-servidor lo toma como que el cliente es un usuario y el servidor es a quien se le sirve o a quien se le da respuesta, y no, se van a dar cuenta que si empezamos a hacer un poquito de investigación, se van a dar cuenta que el concepto es un poco diferente al cual uno infiere, ¿cierto? Entonces, vamos a leer arquitecturas de sistemas servidores, arquitecturas paralelas, arquitecturas distribuidas. Me gustaría mucho, mucho que de pronto en la próxima clase alguien me dijera, ay, profe, yo leí que la diferencia entre las centralizadas es esta y esa. O sea, que todos tengamos como los conocimientos y que lo compartamos a nivel conversatorio para que todos participemos de una manera activa y no sea solamente yo la que hable y hable y hable y ustedes de pronto por allá se me duerman, ¿cierto? Entonces miren que acá aparecen unas estructuritas arquitectónicamente y aquí hay una arquitectura de base de datos paralela. Aparecen los procesadores y aparecen los servidores de archivos. Hay una estación de trabajo, hay una impresora y hay un servidor también, un CP o una CPU. También lo conocemos, donde se almacena pues toda la información. Y esta es una arquitectura paralela. ¿Por qué? Porque puede que en este servidor, en el servidor de arriba se almacenen los datos específicos de algún módulo y en el de abajo se almacenen otros. O sea, ¿para qué se hace esto? Para que paralelamente podamos nosotros tener la información, pero un servidor se especializa en una información y el otro en otra. ¿Por qué? Eso es para darle rapidez al tiempo de respuesta de alguna petición que estén haciendo, o de nuestra consulta. Eso lo hacen mucho. Entonces, bueno, allí en esta información de arquitectura le hacen énfasis al core de la empresa. Entonces, lo que yo les estaba explicando hace un ratico. El core de la empresa no es sino como la actividad a la que la empresa se dedica. Entonces, es muy importante que ustedes tengan el conocimiento de que vamos a desarrollar un sistema de información que tiene que ver, les doy un ejemplo, con un e-commerce, pero resulta que la empresa es netamente comercial o no, o la empresa no solamente se dedica al comercio, sino que también se dedica a, ¿qué otra cosa? A la agricultura. O la empresa se dedica al comercio, pero también se dedica solamente a ver, denme ejemplos. ¿Ustedes qué actividades económicas conocen? A la ganadería, A la ganadería. Ajá, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué podemos incluir? la parte de No te escuché, textil. Luis Carlos. ¿Textil? ¿Fue que dijo Luis Carlos? No lo dije yo. Ah, textil, exactamente. O sea, la industria, ¿cierto? Tenemos unas actividades grandes que serían industria, agricultura, comercio, ganadería. ¿Qué más? Servicios, ¿cierto? Servicios. Prestación de servicios. Entonces, bueno, eso es lo que significa el core de la empresa. Y una empresa no puede tener solamente un core, sino que puede ser mixta. Entonces, esto es lo que aparece aquí. Es justamente lo que les estoy explicando, ¿cierto? Y para el desarrollo de ese core,
de negocio, entonces se deben incorporar varios procesos. ¿Qué es un proceso? El proceso es como la línea de trabajo que se debe desarrollar para ejecutar todo lo concerniente a la unidad productiva de negocio, ¿cierto? Y se acuerdan que ustedes hicieron un mapa conceptual en donde ustedes identificaron todos los procesos por actividades. Entonces allí vamos a aplicar ya la parte singular de lo que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Entonces allí empezamos ya a dar como resultado la elaboración de cada uno de los procesos, a desglosar cada uno de los procesos y hasta dónde vamos a llegar. ¿Listo? Entonces, identificando eso, nosotros lo vamos a empezar a desglosar mediante un mapita que se llama el modelo entidad-relación, o hay un modelo lógico que vamos a ir a empezar a desglosarlo, a desarrollarlo y a integrarlo hasta llegar a un modelo relacional para ya almacenar nuestros datos allí. ¿Listo? Entonces aquí aparece como un ejemplito, ¿no? La compañía almacén de grandes superficies y el core de negocios de servicios. Pero aquí aparecen dos procesos, un proceso de ventas y un proceso de compra, que son los que intervienen en nuestro ciclo de vida, en nuestro sistema de información. Así, y en nuestro mapa de procesos debe sí o sí pues estar estos dos procesos identificados. Y aparecen unas actividades. Hay una actividad de facturación, hay una actividad de devolución y otra de compra. Y para de contar, 4, 2 para ventas y 2 para compras. Y una devolución de tareas. Entonces, este cuadrito es bastante importante hacerlo. Yo creo que ustedes ya lo tienen, busquen en las actividades que desarrollaron para que lo tengamos allí muy a la mano. No sé si ustedes de pronto quieran que yo les comparta esta actividad, yo se las coloco a los chicos de presencial, porque pues yo con ellos lógicamente tengo a veces 4 o 5 horas. No es lo mismo para con ustedes los chicos virtuales, pues hay que ser un poco más concretos en la información que uno les da porque no tienen el tiempo suficiente para hacer pues actividades tan largas, ¿no? Entonces ya ustedes tienen como una responsabilidad más autónoma, más propia de lectura, de concienciación de la información, de recopilar la información para que ustedes vayan desarrollando pues las actividades virtuales. ¿Listo? Pero sí me gustaría que si lo quieren leer y yo se los comparto sin ningún problema para que ustedes también aunan al material que tienen como en Sayuna, o sea, el material de formación. Si ustedes quieren leer este documento, se los puedo compartir sin ningún problema para que le den valor agregado pues a esas lecturas que puedan tener. Entonces, es bastante didáctico, es bastante fácil de entender. Este es un material que lo ha hecho uno de los instructores que hacen parte de nuestro Centro de Electricidad y Automatización Industrial, que es un profesor bastante experto en desarrollo con bases de datos. Entonces, si lo quieren leer, pues me levantan la manito y yo se los comparto también. Los comparto a los voceros para que, listo, Luis Carlos. Vale, Estefanía, gracias. Entonces, a través de los voceros, entonces se los voy a compartir. Entonces, bueno, chicos, ¿qué les ha parecido ese primer abrebocas que vamos a empezar pues a estudiar? Cuéntenme. Profe, súper interesante, de verdad me gusta Ah, muchísimo y bueno, con toda la eh, energía posible para esta clase. bueno, perfecto. Me alegra mucho escuchar eso. Genial. Muy bien. Bueno, entonces, eso le recomiendo mucho que vayan de la mano con este material. ¿Listo? Entonces, que vayan leyendo, bueno, cómo se estructura una base de datos en red. Resulta que, y aquí hay dibujitos y todo, dentro de la base de datos en red, pues resulta que vamos a incluir ciudades geográficamente, vamos a poder tener la posibilidad de tener unos puntos geográficos
y por fortuna, pues ya con las nuevas tecnologías, pues podemos globalizarnos y ya podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, miren que ya no nos centralizamos en un servidor, en un mismo edificio, sino que vamos a poder tener una base de datos con estructuras que cruzan fronteras. ¿Listo? Bases de datos con estructura relacional. Esto lo vamos a aprender a hacer. Este es el que vamos a desarrollar definitivamente nosotros a través de varias herramientas tecnológicas, como les dije hace un ratico, que vamos a necesitar primeramente la base de datos. Segundo, vamos a necesitar un conector o un servidor que nos conecte hacia un gestor de bases de datos, que es el que nos va a ayudar a manipular esa información almacenada. Y vamos a necesitar también un lenguaje de programación, que es el que nos va a permitir que el cliente vea la información de una manera amigable, ¿cierto? Entonces, la base de datos el cliente no la va a ver así como nosotros, sino que el cliente simplemente va a ver va a tener una vista muy bonita de diseño y ni cuenta se va a dar pues de cómo está estructurado, almacenada la información dentro de nuestra base de datos. La base de datos es como la que trabaja tras bambalinas, pero es la más importante de todo ese contenido. Las bases de datos de estructuras multidimensional, que aparece pues ya como un cuadrito, y las bases como un cuadrito que tiene que ver como con el plano cartesiano, ya no es ya pasa, o sea, ya tiene mucha más información, algo así. Ya no es un cuadro de Excel que tú lo ves en primer plano, sino que ya tiene una estructura, una profundidad, ¿cierto? Una extensión y una profundidad. Esas son las multidimensionales y las bases de datos con estructura orientada a objetos, que esta es la que vamos a desarrollar también nosotros. ¿Listo? Ya vamos en el punto 1, que sería la clasificación de las bases de datos. La clasificación de las bases de datos, dependiendo lo que aparece en este cuadro, de la variabilidad, de si necesitamos una estática, si necesitamos una dinámica, lo que yo les expliqué de la base de datos deductivas, documentales, ¿sí? Entonces que la podemos generar de manera mixta. Está también el sistema de gestión de bases de datos, lo que yo les decía. Una cosa es la base de datos, ¿cierto? La que va a almacenar nuestra información, y otra cosa diferente van a ser los servicios de un sistema gestor de bases de datos. El sistema de gestión de bases de datos, el programita que vamos a utilizar, es el que nos va a ayudar a nosotros a manipular esos datos de manera más fácilmente. Entonces, yo les voy a explicar. Nosotros tenemos aquí un programa que se llama SAM. Este SAM, digámoslo así, es el que nos permite hacer la conexión de la base de datos. Le damos aquí estar, le damos aquí estar al Apache. Entonces, el MySQL, al estar este MySQL, nosotros podemos empezar a trabajar desde Shell. Este es el shell, o ese es el prompt del shell, que nos va a permitir hacer creación de bases de datos, de las tablas, de las estructuras y de todo lo que nosotros vayamos a realizar por medio de una sintaxis que se llama MySQL, SQL, -u, root. Y aquí, miren que acá dice, welcome to the MariaDB Monitor, bueno, y todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que nos dan la bienvenida a esta base de datos, que sería nuestra local. Por defecto, esta base de datos siempre se va a llamar MariaDB, ¿sí? Por defecto. Pero nosotros, por ejemplo, si hacemos esta conexión en el SAM, aquí al Apache, nos va a dejar estructurarla también. Aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que empezar a crear una base de datos. ¿Listo? Allí, por ejemplo, empezó a crear la base de datos. Para poder nosotros empezar a trabajar en la base de datos, tenemos que usar nuestra base de datos. ¿Cuál base de datos? Pues el 1. Entonces, vieron que aquí aparecía none y aquí aparece 1. A partir de este momento,
de este momento estamos trabajando dentro de nuestra base de datos. Pero como se dan cuenta, yo como desarrollador, pues tengo que empezar a hacerle desde una pantalla monocromática, blanco y negro, ¿cierto? Empezar a estructurar todas estas sentencias, de qué manera, saber cómo me despliegan todas las bases de datos, ¿cierto? ¿Cuántas bases de datos tengo allí? ¿Qué voy a hacer con esas bases de datos? Vamos a crearla. Este sería pues el primer esquema que nosotros tenemos o que podemos empezar a involucrarnos desde el prompt o desde el shell. Pero también podemos hacerlo desde un sistema de gestor de bases de datos. ¿Cuál es la diferencia? Miren la diferencia. ¿Se están viendo la pantalla, verdad? Y profe, Bueno, entonces, bueno, aquí yo estoy llamando a mi gestor de bases de datos que tengo aquí almacenado, que se llama Workbench. Entonces, a este Workbench me permite a mí, por ejemplo, ya manipular la información de manera más fácil, o sea, a través de, o sea, se puede ver aquí en la partecita izquierda que me la complementa a través de una manera visual como más amigable con el usuario, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros seguimos siendo los desarrolladores, pero vamos a tener la posibilidad de trabajar con un sistema de gestión de bases de datos y darnos, hacerlo de manera como más fácil. Sin embargo, vamos a tener que saber, lógicamente, las sentencias. A mí me gusta para que los aprendices realmente hagan un aprendizaje significativo, que trabajemos desde Shell siempre, para que se vinculen con las sentencias originales. ¿Listo? Porque aquí, por ejemplo, miren la diferencia. Si yo quiero crear una base de datos, simplemente le doy aquí en este icono que me dice crear nueva base de datos. Entonces es muy intuitivo, ¿cierto? Simplemente le doy ahí clic y aquí le doy el nombre de la base de datos y ¡pum! Me la creó, pero no supe qué sentencia fue que le di. Simplemente el gestor de bases de datos me permite hacerlo de una manera más fácil. Eso era lo que les quería mostrar para que ustedes me entiendan qué es lo que es un sistema de gestión de bases de datos. ¿Alguna pregunta allí? No, profe, por el momento no, pues por mi parte. Ajá. Listo, entonces ya reconocemos que es una base de datos y que es un gestor de bases de datos, ¿cierto? sí, profe. ¿Y quién es el que Sí, nos señora. conecta a ese gestor? ¿Quién fue el que nos conectó? En este caso fue Cham, ¿no? El software Ajá. de Cham. Exactamente. ¿Y qué es Sham? Cham es un ¿Sham será una servidor base de que datos? puede incluir varias funciones. Por ejemplo, la Exacto. función de Apache, la función de bases de datos de MySQL, FTP para Filesina y otros más que hay allí. Exactamente. Entonces, son tres cosas súper diferentes, ¿no? Que están involucradas en la misma, en una misma acción. Listo. Voy a cerrar por acá todo esto. Profe, yo tengo una pregunta en ese caso. Por ejemplo, Ujú. yo por ahí estaba leyendo el tema de un servidor parecido a Cham, que es para Linux, que se No sé llama por qué. Nix. Ajá, no sé por qué en algún momento no te entiendo muy bien. Por favor, Ahora no me sé si escuchan, profe. mejor, sí. Bueno, yo estaba leyendo por ahí para basarme en Linux, porque me pienso el proyecto establecerlo básicamente en Linux, Ajá, sobre otro servidor parecido a Cham, que se llama Nix. Como usted lo ajá. conoce y me serviría de la misma manera que el Cham. Sí, sí, sí. Sí funciona. Yo no tengo mucha experiencia con Linux, la verdad, pero sí, supongo que sí. O sea, de todas maneras, si el servidor, que, pues, cada sistema operativo pues tiene su cuento, ¿no? Tiene sus servidores, tiene una manera pues de desarrollo como tal. Pero voy a averiguar bien pues para poderte de pronto orientar frente a Linux, cómo sería. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, sigamos. Aquí vamos a ver, aquí pues a grosso modo les estoy diciendo pues cada uno de los punticos, pero es su tarea empezar a leer, ¿no? Aquí vamos al segundo punto que es modelo entidad relación, que ya justamente
como ya adentrarse al conocimiento y empezar a desglosar esa información desde el inicio. Entonces vamos a empezar a identificar qué es una entidad, ¿cierto? ¿Qué es un atributo? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las cardinalidades? ¿Sí? Y todo esto previamente, esto está muy corto. Se queda corto, la verdad. Esto se queda corto de todo lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer. Entonces, yo lo que quiero en este punto es que nosotros hagamos unos talleres para que ustedes empiecen fácilmente a identificar cuál es una entidad, cuál es un atributo, cuál es una relación, cuál es una cardinalidad. De pronto yo creería que alguno tiene más información o tiene un poquito más experiencia en el desarrollo, pero otros no. Entonces, pensando en los que no, hay que hacer la tarea desde cero para que empecemos nosotros a identificarlo de manera adecuada. ¿Listo? Perdón, el ruido, voy a apagar un momentico el micro. Listo, chicos. Entonces aquí hay un esquema de una entidad relación persona de una cuenta bancaria. Hay una simbología para que nosotros empecemos a reconocer cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta para armar nuestro modelo, cómo identificar dentro de una estructura, dentro de un diagrama, qué componente es. Por ejemplo, los componentes entidad van siempre en un rectángulo. El componente atributo van entre elipses o óvalos. El componente relación va dentro de un rombo y el componente de cardinalidad va siempre arriba del rombo a nivel de texto o cuando estemos haciendo convirtiéndolo en nuestras tablas, entonces aparecerá una simbología que ya se van a dar cuenta, una rayita con con la patica de gallo que nos determina la cardinalidad. Ustedes van a ir entendiendo poco a poco de qué voy a estar hablando. Por ahora, tengamos en cuenta que es una entidad. Entonces, miren que aquí dice que es una entidad. ¿Quién me ayuda a leer ese pedacito? Yo, profe. Ajá, gracias. El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de las relaciones entre estos objetos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades y se representa con un rectángulo. Exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de que cuando nosotros vamos al supermercado, nosotros qué éramos? Un cliente Un cliente. Entonces, un cliente es una entidad. ¿Por qué? Es una entidad porque es como tal un objeto. Y que tiene Exactamente. los atributos, ¿verdad? Ajá, exactamente, porque tiene unos componentes distinguibles, ¿cierto? De otros objetos. Entonces, un cliente puede ser un cliente, una persona. Bueno, en este caso de la compra, pues va a ser un cliente. En el caso, por ejemplo, de una universidad, ¿quiénes podrían ser los objetos en un ámbito universitario? los profesores, los Ajá, muy estudiantes. bien. Muy bien, exactamente. Los estudiantes. Que no te entendí muy bien. Los estudiantes también, profe. Sí, claro, los estudiantes, los profesores, ¿qué más? No necesariamente tienen que ser personas, ¿no? Los Y objetos pueden pueden ser ser las también, carreras también. ajá, pueden ser, exactamente. Puede ser
los cursos, ¿cierto? Las materias, ¿sí? Todo lo que nos dé una característica especial. ¿Listo? Entonces, esa es una entidad a la cual nosotros podemos sacarles características especiales de ese objeto y las podemos distinguir por sus características. ¿Listo? Y los atributos, ¿qué sería? ¿Quién me ayuda ahí a leer este pedacito? Ay, espérenme. Atributos. ¿Qué sería un atributo? Pues, profe, un atributo es como una característica que puede tener un objeto. Por ejemplo, ahí dan algunos de, por ejemplo, una persona, sus nombres, su apellido, su edad, su documento, digamos, que están relacionadas directamente con ese objeto. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Sigamos con el ejemplo que les di. Ese cliente es nuestro objeto, nuestra entidad, y justamente coincide con esto, ¿no? Los atributos serían los nombres, los apellidos, la edad, el documento de identidad. Dijimos que también el correo electrónico, ¿cierto? Dijimos que también la dirección. Entonces, todo eso que hace parte, esas características de esa entidad, vienen siendo los atributos. Y los atributos se representan con un elipse o con un óvalo. Entonces, ya tenemos dos símbolos de la estructura. Un rectángulo, las entidades, y un óvulo o un elipse, los atributos. Y las relaciones. Entonces, ¿cuáles serían las relaciones? Una relación, ¿qué sería? ¿Quién me ayuda allí con este concepto? Bueno, pues una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación titular asociada a un cliente con una cuenta que tiene, de la que es titular. Se verá más claro en un diagrama, pero antes se deben considerar los siguientes elementos y se representan con un rombo. Con un rombo. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos simbológicamente, tres cosas diferentes que debemos incluir en nuestro modelo. Entonces, yo particularmente, ¿qué les digo? Una relación es simplemente la acción que van a realizar esas entidades, ¿cierto? Y si una entidad se relaciona con otra, entonces, por decir algo, un profesor va a orientar una clase. Entonces, ¿cuáles serían las entidades? Profesor y clase, ¿cierto? Y la relación sería orientar, ¿sí o no? ¿Sí estamos? Sí, Un Señora, cliente va a comprar en el supermercado. ¿Cuáles serían las entidades? Cliente y supermercado. ¿Y cuál sería la relación? La compra. los productos. Comprar. Exactamente, comprar. Sería como el verbo o la acción que vamos a realizar a través de esas dos entidades. ¿Listo? Esta es una relación. Es la asociación entre esas entidades, ¿cierto? Eso es más o menos lo que tenemos que empezar a distinguir. Entonces, mire, aquí dice, los rectángulos representan las entidades, los elipses representan los atributos, los rombos representan las relaciones, las líneas que unen los atributos de los conjuntos de las entidades y los conjuntos de las entidades con las relaciones. Entonces, vamos a empezar. No se preocupen que después de que hagamos unos ejemplitos, ustedes ya más o menos se van a dar cuenta de cómo vamos a ir estructurando. Pero más o menos a grosso modo va a ser de esta manera que aparece aquí en este dibujito. ¿Cuáles serían las entidades aquí según este dibujito y la simbología que ya vimos? Las entidades serían los nombres, apellidos, edades, No, identificación. no. no, Sería persona y cuenta. Exactamente. Muy bien, persona y cuenta. Y lo que dijo la compañera, los nombres, los apellidos que vendrían siendo, Atributos. ¿de quién? De la de las persona. entidades.
de la entidad persona. Entonces, nombre, apellido, edad, identificación son los atributos de la entidad persona. Y la entidad cuenta cuáles serían sus atributos. Recuenta, el saldo, la fecha de creación. Exactamente. Entonces, hay atributos para persona y hay atributos para cuenta. Son dos entidades. ¿Y qué relación tienen esas dos entidades? La relación sería el titular, como habíamos dicho, está representando un rombo. Titular. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, a grosso modo, como les digo, este sería una entidad de relación persona, cuenta bancaria. Este sería como el primer diagramita que nosotros vayamos a levantar, el reconocimiento de las entidades, el reconocimiento de los atributos y el reconocimiento de las relaciones, para poder empezar a levantar esa información a través de ese diagrama. Pero después se viene lo más importante, que es estructurar en la base de datos el modelo ya de las tablas, teniendo en cuenta las entidades y las relaciones. Y empezamos nosotros a adentrarnos y a profundizar en esa información, porque no es almacenar información por almacenar información, ¿no? Entonces, ¿ustedes por qué creen que se crea una base de datos? ¿Por qué creen que no y por qué no seguimos manejando la información en Excel? Si es más fácil, ¿cierto? Manejarlo en un Excel y listo. ¿Por qué se crean las bases de datos? ¿Quién me contesta? Pues por la cantidad de información, profe, ¿no? Digamos que una Exactamente. base de datos en un sistema es por el tamaño, más que todo, que se toma en cuenta de esa manera y no en, por ejemplo, en Excel. Exactamente, Luis Carlos, exactamente, por el tamaño, porque ya no estamos hablando de 1000 registros, de 2000 registros, estamos hablando de millones de registros que podemos nosotros almacenar dentro de una base de datos y no solamente eso, sino por la rapidez y la eficiencia en una consulta. O sea, si nosotros de pronto hacemos una macro en Excel y nos excedemos eh, en tener, por decir algo, 3000 registros, muchas veces hasta haciendo una consulta simple, el programita ahí se queda pegado y la respuesta no es inmediata, mientras que las bases de datos, según la estructura, según el acondicionamiento, el análisis, la arquitectura que hayamos nosotros utilizado para ello, la respuesta ustedes pueden ver que es una respuesta inmediata a pesar de la cantidad de información. Por ejemplo, los motores de búsqueda que nosotros vemos en el Internet y que nosotros utilizamos a diario. ¿Ustedes qué creen, qué tipo de datos de bases de datos utilizan? ¿Será una base de datos relacional o una base de datos no relacional? Profe, no le escuché muy bien, ¿me repite, por favor? Un motor de búsqueda, por ejemplo, ¿qué tipo de datos podría tener? Un tipo de datos relacional o no relacional, según la estructura. Yo creería que un modelo relacional. No, un modelo relacional no podría contener toda esa información. Siempre ellos utilizan a nivel global, a nivel de estructura del Internet, utilizan bases de datos no relacionales. Pero para ambas, lo más importante es la organización de la información. Entonces, de alguna manera, en una base de datos relacional, lo importante es su estructura y su secuencia y su organización. Antes, yo les hablo a veces, pues en la antigüedad nosotros utilizábamos, no había pues computadores, no había nada, entonces habían unos libros grandotes de directorios telefónicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros en un directorio telefónico para encontrar el teléfono de una persona? ¿Cómo estaba de tal manera organizado que uno se podía guiar para encontrar una persona? Por orden alfabético.
Está organizado alfabéticamente, ¿verdad? Me disculpan ahí el ruido. Está organizado alfabéticamente. Entonces, de alguna otra manera nos resultaba la búsqueda fácil, pero nos demoramos bastante. Mientras que en una base de datos, simplemente le digitamos el nombre o el apellido, inmediatamente nos resulta el listado de información que nos coincida con esa información que nosotros le estamos dando. ¿Listo? Entonces, tanto las bases de datos relacionales como las no relacionales tienen que tener una importancia en su organización y en su secuencialidad. La una puede ser organizada ascendentemente, secuencialmente, alfabéticamente, y la otra con unos index. Le llamamos unos index porque es un código que acompaña a la celda para poderlo identificar de alguna manera y organizar la información como tal. Y por eso las respuestas son prácticamente que inmediatas. Entonces, esa es la diferencia. En las tablas de datos, ¿qué es importante? Pues se alborotaron estos animales, Dios mío, qué pena con ustedes. ¿Qué es importante? Que nosotros empecemos a identificar qué es una tupla, ¿cierto? ¿Qué es un registro? Entonces, aquí aparece qué es una tupla. No sé si ustedes hayan escuchado ese concepto. ¿Qué es una tupla? ¿Alguien sabe? Creo que una tupla es un conjunto de, creo que registros que están ubicados en fila, que no pueden ser iguales en la tabla, en la base de datos. Es exactamente. Es como por decir algo, aquí en Excel tenemos aquí, por ejemplo, un conjunto de registros, ¿cierto? ¿De quién? Tenemos aquí a Luis Fernando Quintero, ¿cierto? Toda esta línea son los registros de Luis Fernando Quintero. Esta línea de registro es una tupla. ¿Sí? Pues no son todos los registros, sino solamente uno, que identifican a uno. Eso se representa como una tupla. ¿Listo? Aquí dice, bueno, 2 relaciones entre entidades, el principio de unicidad. El principio de unicidad tiene que ver con lo que yo les explicaba en el supermercado. Entonces, una persona va a entrar a comprar y ¿cómo identifican a la persona? Por su número de cédula. ¿Por qué? Porque el número de cédula es un número que es único, que no puede en ningún momento pues tener. En Colombia, por ejemplo, nadie puede tener el mismo número de cédula, ¿cierto? Es un número especial que está identificando a una única persona. Entonces, ese es el principio de unicidad y cada una de las entidades que nosotros vamos a implementar para nuestro modelo debe tener una llave principal o un código que me lo identifique y que no tenga de ninguna manera otro para duplicar o para generar una duplicidad. ¿Listo? Entonces, no debe haber más de una fila, ¿sí? Con esos mismos valores en cada columna. Cada fila, como dice aquí, debe definir al menos un elemento o columna en relación con las demás. Entonces, si tenemos acá había una tabla, a ver si la veo. Entonces, aquí hay una entidad. Aquí podemos identificar que hay una entidad que se llama ID persona, que sería la entidad principal de quién, de una persona. Ustedes han visto que en los países se utiliza un código ZIP, ¿cierto? Ese código ZIP que me identifica. Como la zona o región donde uno vive. Geográfica. Entonces esa nos podría también servir como una identificación, como un ID, dependiendo pues de la búsqueda. Y así sucesivamente, cada una de las tablas o cada una de las entidades que nosotros vayamos reconociendo en nuestro modelo, pues debe tener
una única o una llave principal o una llave candidata. ¿Listo? Esto vamos a irlo viendo, vamos a irlo resolviendo. Para que no haya duplicidad en nuestra información, pues hay que seguir unos pasos, unas reglas, unos lineamientos previos y empezar a hacer la identificación de todas esas entidades, de todos esos atributos y de qué manera ir normalizando esas bases de datos para evitar justamente duplicidad y basura en la información cuando estemos registrando la misma. Entonces, vamos a empezar a identificar cuál es la superclave, cuál es la clave primaria, cuáles son las relaciones. Ya dijimos por acá, dijimos que en el rombo aparecen todas las relaciones. Entonces, hay varios tipos de relaciones. Entonces, hay relaciones de uno a uno, hay relaciones de uno a muchos, hay relaciones de muchos a muchos. ¿Qué significa eso? Eso no lo da, eso no lo da los requerimientos. Los requerimientos o la información primaria que tenemos nosotros para utilizar nuestro modelo. Lo vamos a ver, pues, más poco a poco se van a dar cuenta de qué manera empezar pues, a distinguir esas relaciones. Listo, entonces, bueno, esto lo vamos a ver. Bueno, allí a grosso modo, pues vimos un poquito de cada cosa, relaciones de uno a uno, la normalización que les estoy hablando. Vamos a ir identificando cuáles son las dependencias funcionales, cuál es el diseño relacional, las reglas de integridad, los lenguajes administrativos de las bases de datos. Y poco a poco, vamos a ir armando hasta llegar a una estructura más o menos así de podamos. ¿Cuál es uno de los modelos que me han entregado a mí ya casi que ya como proyecto formativo? Así me encuentro por aquí. 7. AXO 7, ay no, ¿dónde está? Ay, ya lo borré, no me lo borraron. Entonces, busquemos por aquí una relación. Modelo, entidad, relación. Entonces, este es un modelo primario de entidad-relación. Hay unos que son así muy pequeñitos, pero hay otros que, mejor dicho, tienen una cantidad dependiendo de la complejidad de cada sistema de información que nosotros vayamos a ejecutar. Miren, por ejemplo, este parece ser como de una universidad. Simplemente, este es nuestro modelo lógico. Con este vamos a empezar. Si pueden observar, allí ya podemos identificar de alguna manera cuáles son las entidades allí, muchachos. A ver, ¿quién me dice cuáles son las entidades de este diagrama? Todas las que están en un rectángulo, profe. Exactamente, ¿cuáles? La escuela, la carrera, el periodo, materia, ¿sí me alcanza a ver? Profesor, Bibliografía. evaluación. Sí, bibliografía, profesor, evaluación, cartelera, buzón, tema, foro, alumno. Exactamente, muy bien. ¿Y cuáles serían las relaciones? Una. ¿Cuáles serían las relaciones? A ver, ¿quién le ayuda al compañero?
Profe, pues las que están en un rombo, en ese Eso. caso posee, tiene, Eso. contiene, todas las que están pero todas las que están en un rombo. Exactamente. Todas esas que están en el rombo. Es que a ver si me puedo, si puedo escribir por aquí con exactamente. Aquí ¿qué faltaría? Aquí ¿qué estarían faltando? Que no aparecen. Los atributos. Exactamente. Entonces, aquí hay una entidad que es escuela y ¿qué atributos puede tener una escuela? Profe, pues Por el ejemplo, nombre, la dirección. el ID primero de la escuela. Sí, ID. ¿Cómo vamos a identificar esa escuela, no? A través de un ID principal, que sería un ID de la escuela, digamos que sería el código de la escuela. El nombre de la escuela. ¿Qué más podríamos tener allí? El nombre de la escuela. ¿Qué sería relevante de una escuela? Los niños, Pero como identificación de la información. Bueno, allí lo vamos pensando, ¿cierto? El nombre. ¿El qué? ¿El qué? La dirección, ¿no, profe? Exactamente, exactamente la dirección. Recordemos que la información relevante es de la entidad, es la de la entidad, la que nos permite identificar cuáles son las características propias de la entidad. Estos son los atributos. Muy bien. Entonces, bueno, ya conocemos que las entidades van en rectángulo, las relaciones van en rombos y los atributos van en elipsis o ovalitos. Y miren que aquí aparecen unas cositas que no hemos tocado. ¿Cómo se llaman estas? O sí las dijimos, pero de pronto no hemos hecho ejemplos de esas. ¿Qué querrá decir 1 a n, 1 a 1? 1 a 1, 1 a n, 1 a 1, 1 a n. Estas cositas que vendrían siendo. Estas cositas vienen siendo las Eso cardinalidades. Sí, es la cardinalidad, la relación que Es, hay entre una entidad a la otra. O entre exactamente. una entidad. ¿Y esto quién lo determina? ¿Quién lo determina las cardinalidades? Los a ver, ¿qué? A Los ver, requerimientos. exactamente. Los requerimientos determinan las cardinalidades. Muy bien. Listo. Por hoy yo pensaría que esto sería como lo básico que tengamos en cuenta, más la lectura de todo lo que tenga que ver con estos conceptos. Ustedes me quedan con la tarea de hacer la lectura de esto. ¿Listo? Aquí hay también material complementario, si quieren también darles una leidita. Y aparte de eso, pues les voy a compartir el archivo de arquitectura para que también lo lean, chicos. Entonces, bueno, pensaría yo que no los atiborro pues de más información por ahora. Este sería a grosso modo lo que nosotros vamos a discutir o a aprender en estas 3 actividades que les voy a proponer yo que me realicen. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Ya ahí se me fueron. Apenas quedaron 5. Bueno, Estefanía. Profe, Listo, Luis Carlos, Jorge, Jenny. Muchísimas gracias por la atención.
y estamos entonces, guape. Los espero en la próxima sesión para que vayamos adelantando. Como les dije, a cualquiera le digo, comparte mi pantalla y vamos haciendo y vamos interactuando entre todos para construir información. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén excelentemente bien. Vale, profe, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.